Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros visores. Espero que se escuche bien, que todo esté bien en sus casas. Y bueno, un placer estar con todos ustedes y bienvenidos en serio a este nuevo y gran proyecto organizado por mis queridos socios, Chris, Orlando y pues su servidor, Charlie. Estamos muy emocionados. Es algo bastante grande, la verdad. Es como un sueño hecho realidad. Y bueno, no olviden suscribirse y darle like a este gran proyecto para que sigamos tratando de hacer de esto un poco más grande todos los días. Y como primer episodio, nuestro querido trader Orlando nos dará su visión del mercado para esta semana. Recuerden, este canal no son señales, es una perspectiva solamente fresca, basada en análisis proporcional y geométrico. Del mercado, entonces no lo tomen como señales, solo queremos que lo vean como una orientación para mejorar su trading. Y bueno, habiendo dicho eso, el análisis es para niveles avanzados, entonces si no tienen conocimiento de ello, pueden hacer preguntas, pero más adelante estaremos haciendo cápsulas de cápsulas de conocimiento para niveles inferiores, o para que poco a poco puedan ir comprendiendo el lenguaje que hablamos y la manera en que operamos nosotros en Strata Capital. Bueno, sin más por el momento, esperamos que disfruten esta transmisión, esperamos que sea de su agrado, esperamos hacerla un poco dinámica. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por el chat yo estaré respondiendo personalmente. Y pues vamos contigo, Orlando. Denme un momento en lo que conecto la sesión de Zoom para poder comenzar nuestra sesión de análisis. Entonces, no, pues, Hola ¿cómo? chicos, Entonces, buenas tardes. Estamos listos para ah, comenzar. Orlando, Chris, buenas tardes. Muy ¿cómo buenos días, está? Charlie. Bienvenido. Gracias. Están en vivo con un poco más de 6, 8 viewers. Espero saluden, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto. Muy buenos días. Bienvenidos al día de hoy. Es un día muy especial. Entonces, pues excelente, ¿no? Me parece muy bien y a la persona que esté viendo, bueno, qué privilegio poder tener la oportunidad de darle un poquito de conocimiento de parte de nosotros, de la manera como vemos el mercado y de la manera como trabajamos, la manera como tomamos decisiones, que evaluamos, que tomamos en cuenta. Y más que todo, más que un análisis, queremos también impartir conocimiento y querer ayudarlos para que ustedes puedan lograr hacer sus análisis y puedan lograr eh, hacer ese pensamiento por ustedes mismos eh, y saber qué decisión tomar a la hora de presentarse ante el mercado. Entonces creo que ahí es donde recae eh, una de las mayores fortalezas de todo trader, el saber qué decisiones tomar y pues sencillamente cómo actuar en base a esto. Entonces, como se dice, el 10% es lo que te pasa y el 90% es lo que haces a base de eso. Entonces muchachos, ¿qué dicen? ¿Están listos? Sí, mi hermano, estamos listos. Perfecto. Perfecto, Comencemos. Si gustas comenzar, por favor, compartiendo pantalla perfecto, listo. perfecto. A ver, ok, ahora, ¿ve mi pantalla? Listo, ya estamos contigo. Ok, entonces, pues sencillamente
a la hora de comenzar a analizar un par, vamos a la tendencia mensual, ¿sí? Vamos a tratar de eliminar primero la diaria, disculpen. Vamos a tratar de eliminar los dibujos. Empezamos de cero. Y vamos a tratar de hacerlo más claro y objetivo posible, de la manera de que podamos hacer un conocimiento pleno y poderoso, ¿sí? Entonces, cualquier duda, muchachos, avísenme, la aclaramos. No estoy viendo la plataforma de YouTube, pero bueno, Tranquilo, estás más perfecto. entonces, pues básicamente, ¿cómo podemos empezar nosotros a analizar esta gráfica? Primero, aplicando algo que se llaman niveles psicológicos. Los niveles psicológicos son los puntos en donde el mercado tiende a reaccionar en base a números enteros. Entonces, eso es algo que he puesto a prueba las últimas semanas. He estado poniéndolo probándolo. Entonces, ver cómo el mercado reacciona en esos diferentes puntos. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, a partir de esto, ¿de qué nos sirve ustedes? Esto nos dicen, ¿de qué me sirven los puntos psicológicos? Pues sencillamente los puntos psicológicos te ayudan a saber la importancia del nivel a donde se acerca el par, en qué precio está y cuál es el siguiente punto psicológico. Los puntos psicológicos se pueden definir por los tres últimos dígitos, pueden ser el 500 de un precio, pueden ser el número entero de un precio, se los demuestro. Por ejemplo, tenemos esta línea acá, que la tenemos en un número entero, ¿sí? 109,400. Y miren cómo si extendemos esta línea a la izquierda, ¿me ven en la pantalla? Sí, sí, sí. Y vamos con... Entonces, vamos a ver acá. Vamos a extender esta línea acá. Entonces vemos que el mercado reacciona a estos niveles, ¿sí? En diferentes puntos. Y cada vez que va llegando a ese nivel, tiende de repente a reaccionar, a hacer un retest aquí para seguir su camino. Entonces, en base a esto, puede ser una herramienta que puedes utilizar a la hora de tomar decisiones o a la hora de saber la importancia en el punto en donde estás, no estás ubicado en el trade. Entonces, pero quiero enfocarme, esto lo puedes hacer en cualquier temporalidad, ¿sí? Ya que cada temporalidad tiene sus números enteros, cada temporalidad tiene su importancia. Entonces, dependiendo qué tipo de trader seas, pues sencillamente puedes utilizarlo a tu favor. Entonces, vamos a ver. Entonces, la última semana fue del 18 al 24. Entonces, nos vamos a lo último que pasó acá. Tenemos esta estructura en donde tenemos un posible impulso y tenemos una corrección. Pero entonces yo quiero irme a una temporalidad menor, ¿sí? Vamos a ir a empezar a dibujar los niveles de intereses, los niveles psicológicos que tenemos y vamos a ir desglosando qué es lo que está pasando y qué podemos esperar de este par, ¿les parece? Sí, claro. Entonces, perfecto, vamos a ver qué predicción tenemos. Perfecto. Entonces lo que estoy haciendo es retroceder. Ahora me voy a la temporalidad de 4 horas. Tenemos la misma estructura, pero ahora dividida en lo que ha pasado, ¿sí? Entonces les explico qué ha pasado. Entonces lo que les había dicho como un impulso, ¿sí? Luego tuvimos una corrección en la que tuvimos un canal contractivo, ¿sí? Este canal se conoce como un diagonal, ¿sí? Entonces, yo como soy una persona que está especializada en Elliott Waves, me ayuda a identificar estructuras del mercado y me ayuda a saber en qué puntos o qué tipo de movimientos o dónde podría terminar cada tipo de movimiento. Entonces, a la hora de presentarse a mí este tipo de contracción descendente en pro a tendencia, la tendencia esta, si nosotros tenemos un movimiento acá y luego tenemos una corrección que va en contra de la tendencia, quiere decir que va en continuación, ¿sí? Sería algo así como una corrección, un impulso, una corrección y luego sería un impulso. Pero cuando tenemos esto es muy curioso porque esto nos indica que se está debilitando este movimiento, ¿sí? Está llegando a su final. Luego a partir de esto nos enseña diferentes puntos, como por ejemplo cuando empleamos divergencias, que son las divergencias, eso lo puedes ver en cualquier indicador de oscilamiento. Por ejemplo, yo utilizo el RSI y utilizo otro que se llama TDI,
que es Traders Dynamic Index. Entonces, ¿cómo se ve el Traders Dynamic Index? Así. ¿Sí? Entonces, una temporalidad de 60 para ver más clara pues sencillamente para ver más clara la divergencia. Entonces, ¿qué es la divergencia? Para los que no saben, la divergencia es cuando tu precio va en una dirección diferente a la a lo que te indica tu indicador. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la clara divergencia en los últimos niveles que en base a este punto, en base a este patrón que tiene 5 movimientos, lo identificaríamos así. Comienza acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el movimiento 5 entre el 3 y el 5 es donde comenzamos a ver la divergencia. Y eso nos indica que sencillamente está por terminar el movimiento. Entonces, a partir de esto, nosotros la semana pasada dictamos un movimiento acá, dijimos, se nos presentó esto, entonces lo que dijimos fue, bueno, es posible que la tendencia ya esté terminando, ¿sí? Y lo que si extendemos esta línea, vemos un claro rompimiento y luego un retest, ¿sí? Una corrección acá para seguir nuestro camino. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos ahora en la temporalidad de 1 hora. ¿Sí? ¿Están conmigo, muchachos? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ok, perfecto. Entonces, para tratar de hacerlo lo más claro y tratar de emplear lo que había mencionado de los puntos psicológicos, si ustedes ven, hay líneas horizontales, ¿sí? Que representan estos puntos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, los tengo marcados aquí al lado de la gráfica, tengo el punto máximo o el punto, en este caso, de esta estructura que presenta, está por debajo, por encima del precio, que sería 108.500, luego vendría 108, luego vendría 107.500 acá, luego vendría 107. Y así sucesivamente puedes ir bajando, puedes ir descendiendo y viendo qué puntos presenta para irte ubicando. Entonces, nos vamos un poquito de estructura, ¿sí? Si nosotros vemos acá, los pongo de un color para que los vean claro. Nosotros vemos que el precio es algo súper curioso. Miren, el precio vino para acá. Luego el precio, solo viendo estructuras, muchachos. Luego el precio entró en esta zona. Entró Probó como en esta un periodo zona. de consolidación en ese recuadro, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ya les muestro la diferencia. Luego rompió esa zona, hizo una corrección y terminó. ¿Qué pasa ahora? La diferencia ahora es que él va desde abajo hacia arriba, entra en la zona, luego la está probando, ¿sí? Para seguir su camino hacia arriba, ¿sí? ¿Podría Entonces, ser que estemos entrando en un canal alcista o posiblemente rebote hacia arriba de manera brusca? es posible que estemos entrando en un canal alcista en las temporalidades bajas, ¿sí? Ok. Yo creo que es más ir trabajando con lo que nos va presentando el par para determinar una dirección clara. Pero entonces, miren algo curioso. Si nosotros estamos ahorita en la temporalidad de 1 hora, nos vamos a la temporalidad de 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal les explico de dónde salen las líneas? ¿Por qué trazo esas líneas? Que son cosas súper sencillas que las pueden ayudar a saber niveles y a proyectarlos. Entonces, sencillamente, entonces les estaba diciendo, nos fuimos a la temporalidad de 4 horas y ahora quiero emplearles los EMA, ¿sí? Para ver en esta zona cómo se comportaron nuestros EMA. Y vamos a ir aplicando uno por uno. Yo utilizo diferentes tipos de EMA ya que me sirven como filtro. Entonces, primero aquí yo tengo mis EMA, ¿sí? No los voy a desplegar todos. Vamos a ir uno por uno. Primero tenemos el EMA de 50. Miren cómo cuando él entra en la zona, el EMA lo está empujando hacia abajo. Está por encima del precio, ¿sí? El EMA lo empuja hacia abajo. Y luego, ¿qué pasa cuando entra en la zona de nuevo? ¿Qué está pasando acá? El EMA está por debajo. Es decir, que lo está empujando. Tiene un movimiento alcista, ¿sí? Entonces eso me confirma a mí que posiblemente el movimiento va a seguir alcista, ¿sí? Solamente lo que está pasando acá es una corrección en base a los EMAs y en base a la zona, en base a la estructura y en base a los niveles psicológicos, ¿sí? ¿Me expliqué? Excelente, excelente, sin dudas. Ok, ahora podemos ir desplegando el de 200. ¿Qué pasa con el de 200? Está por encima y ahora ¿qué pasa? Está por abajo. Lo mismo. Ahora, 800.
El 800 es el punto en donde nosotros podríamos ver un rebote hacia una de estas líneas que ahorita les explico cómo las tracé, ¿sí? Pero entonces, sencillamente esta línea es la proyección de, basado en Elliot, basado en terminaciones de conteos. Cuando tú unes esos puntos y los proyectas a un punto inferior, se te presentan coincidencias que no son coincidencias, solamente es lo que se llama estructura del mercado. Entonces, si nosotros trazamos, y vamos a borrarla, para que, y si les digo algo que sea muy confuso, muchachos, por favor díganme, y así hacemos esto lo más claro posible para cualquier persona que nos esté escuchando. Entonces, lo que yo hago acá es marcar un punto que sería el número 3, lo uno con el final, con el B, ¿sí? Entonces esto se interpretaría como un final de movimiento con B y eso lo extiendo, ¿sí? Y eso lo puedes hacer en cualquier punto. Cualquier persona que trabaje con Elliot, esto le podría servir muchísimo. Entonces, nosotros vamos a poner esa línea de color negro y esa línea la vamos a hacer un copy y pega y lo proyectamos hacia el punto Al más punto C, bajo. abajo. Exacto, Correcto. exacto. Tenemos un punto acá, creamos un canal, ¿sí? Entonces, a todas estos canales sirven como resistencia, sirven como puntos en donde el precio puede obedecer esos niveles en base a otras señales, en base a otras confirmaciones. Entonces, pues sencillamente, si nosotros seguimos haciendo esa proyección en puntos De interés. estratégicos, pues sencillamente podemos ir como dibujando nuestros puntos de interés, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué nos presenta el precio acá? ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Entonces, el precio viene de un final de movimiento, sí, que es el diagonal. Esto se llama un diagonal. Luego, tuvimos un rompimiento del diagonal, ¿sí? Entonces, tenemos una corrección del diagonal hasta el punto que es el punto que representa la consolidación, ¿sí? Como esta estructura, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Una pregunta, Ahora, ¿estás ahorita dime. manejando tu EMA de 800 como un nivel de soporte, de resistencia, perdón, o solo nos ayuda a determinar la tendencia? Nos, pues sencillamente dependiendo de dónde esté ubicado, porque dependiendo de la temporalidad y dependiendo de dónde esté ubicado. El lema lo puedes utilizar como algo, puedes utilizarlo como targets cuando, por ejemplo, tienes un movimiento, si el lema está por encima de tu precio, muy por encima de tu precio, y tu precio te está mostrando un cambio de tendencia, uno de tus targets puede ser el lema de 800. Si tu precio está junto al lema, ¿sí? O se está acercando al lema, tu EMA puede ser un punto de resistencia. ¿Me estoy explicando? Excelente, Si ok, tu EMA está a la mitad de tu precio, significa, eso pasa más en temporalidades bajas, pero significa que estás en una consolidación. Pero a partir de los números se indica importancia, ¿sí? Por ejemplo, el de 50, el de 200, el de 800, porque estás analizando la mayor cantidad de velas en un periodo, ¿sí? Y él te va dictando el movimiento. ¿Sí me estoy explicando? excelente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahora? Si nosotros, aquí hay dos estructuras, dos escenarios posibles, pero tenemos que adaptarnos a lo que el mercado nos esté presentando. Entonces, por ahora, estamos en un nivel que es una consolidación, ¿sí? Donde ya entramos, lo acabamos de probar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que pudiese ser de interés acá? ¿Sí? O puede ser acá, o puede ser acá. Entonces, en base a esto, si nosotros trazamos una retracción, ¿sí? Vemos si lo trazo desde el principio del movimiento hasta el final del movimiento. Entonces vemos si hay algún tipo de interés. Voy a borrar estos dibujos acá. Entonces vemos si hay algún tipo de interés en alguno de estos puntos. Entonces vemos que el punto 3820 representa un posible punto donde se puede probar el mercado. Entonces, ¿por qué? Algo curioso, porque yo dibujé esto acá. Vámonos a una temporalidad más baja para ver mejor lo que está pasando. Sí, estamos ahora en la temporalidad de 30. Entonces, ¿por qué yo dibujé esto? Miren cómo el mercado prueba este nivel, ¿sí? Una, dos veces. Y si nosotros extendemos esta línea hacia la izquierda, vemos que hay Un soporte bastante fuerte ahí.
Exactamente. Está. Entonces, tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá. Tenemos todo eso. Entonces, lo que está pasando es que el precio llegó a este nivel, me hizo un toque acá, indiferentemente del movimiento, ¿sí? Simplemente fue un punto en donde el mercado decidió bajar. Entonces, luego siguió hasta el mismo punto. Si el mercado, en este caso, yo tracé una línea uniendo, porque el mercado te da pequeñas pistas, yo tracé una línea uniendo estos dos puntos, ¿sí? Si ustedes los ven, tiene un decline, una caída, ¿sí? Entonces, a partir de esto, si solo utilizamos un momento, si nosotros utilizamos, vamos a acomodar esto acá, y lo quitamos esto porque está extendido, listo. Entonces, si nosotros utilizamos esto como una herramienta a nuestro favor, tendríamos un punto donde de repente el mercado pudiese regresarse de nuevo. Entonces, en caso de que eso pase, estaríamos en presencia de un triángulo. No podemos predecirlo, no sabemos qué es lo que está pasando, porque aún se está desarrollando, ¿sí? Entonces, no hay mucho que podamos hacer en base a esto porque no podemos predecir el precio, no podemos predecir lo que el mercado nos está diciendo. Sí, cuando Entonces, mínimo tenemos sencillamente, que ver unos 3 toques para poder determinar que en realidad sí sea un exactamente, triángulo, ¿no? Para determinar el exact- punto A, B, te estamos esperando el punto C, supongo. exactamente. Correcto. Entonces, la estructura, hay una estructura que es muy curiosa, que es toda corrección está estructurada por ABC en una persona que trabaja con Helios, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos lo que yo había estructurado, esto era un impulso y luego esto era algo que se llama un orthodox top. Un orthodox top es un top que va por encima del final del movimiento, ¿sí? Que lo que hace es engañar a los traders haciéndoles creer que simplemente la tendencia va a seguir alcista con fuerza. Entonces, si ustedes ven la fuerza con la que... Un momento. Miren la mecha, ¿sí? Es algo súper curioso, pero es muy importante que sepamos esto, porque miren esto. Nosotros tenemos nuestro nivel psicológico de 108,000, ¿sí? Y miren dónde cerró la vela. Cerró por debajo de ese nivel, pero la mecha a muchos traders los pudo haber engañado diciendo de repente con posiciones o stop loss por encima de este nivel, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos algún tipo de Sí, causó no bastantes decir, pérdidas ese mechazo. exactamente, exactamente. Entonces, a partir de esto, si tomamos esto como un orthodox top y esto vendría siendo como un ABC, el C estaría ligado a estos puntos de acá, ¿sí? Entonces, y claro, ya esto es lo que me estoy refiriendo acá, es sencillamente falta bastante para que se desarrolle, pero hay que tener una idea de lo que puede estar pasando, ¿sí me estoy explicando? Claro. Sí, porque si no ya Entonces, sería mucho forwarding, ya estaríamos prediciendo demasiado, exacto, ¿no? Ahorita. exactamente. Yo creo que esta Entonces, en semana base a... podemos monitorearlo bastante bien y el miércoles podemos encontrar oportunidades bastante buenas, ¿no crees? O bueno, ¿qué opinas tú, Hernando? exactamente. Entonces, si nosotros sencillamente hacemos algo que es en base a estructura del mercado, si nosotros aquí tenemos una corrección ABC y luego tenemos un triángulo, de desarrollarse un triángulo acá, ¿cómo nosotros dictamos el final del movimiento que le precede, que le sigue? Pues sencillamente tomando la distancia que viene antes del triángulo y proyectándola hacia donde puede terminar el final del triángulo. Aún no sabemos en dónde, pero podemos proyectarla en algún sitio. ¿Sí? Si nosotros imaginamos que va a ser A, B, C, D, E sería como algo por acá. ¿Sí? De todo esto es el seguimiento, ¿sí? Y a eso es lo que me refiero. Seguir pensando qué es lo que el mercado nos puede ofrecer, estar preparado, y es lo mejor que puedes hacer como trader. Entonces, podríamos hacer eso, podríamos tener un punto acá, eh, de un posible final de este movimiento, o podríamos tener un punto, si esto sería A, B, C sería como por acá, y lo que hacemos es trazar una retracción de este nivel, que representa nuestro nivel base. Toda corrección, el nivel base es el primer movimiento. Entonces, vemos cuáles nuestros niveles de interés. Si lo estoy confundiendo, muchachos, díganme. No, 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 Quiero para hacerlo más nada. claro.
Quiero hacerlo lo más claro posible. Recuerden, hicimos una retracción de este nivel. Entonces, podemos tener interés en este nivel de 618. Podemos tener interés en este nivel, que sería como por acá, 7640. Entonces, tenemos diferentes puntos que sabemos que en base a esta corrección, podemos tener resultados por acá. Pero es difícil saber cuando no sabemos qué se está desarrollando acá. Entonces, yo creo que por ahora, esta semana, este mercado aún está en consolidación en este punto y en este punto, en esta zona en rojo. Entonces, lo que podemos hacer es dejar que esto se desarrolle, de desarrollarse como un triángulo. Muy sencillo, sabemos cómo trabajar un triángulo. Demasiado sencillo. Uno de los patrones que más efectividad tienen. Efectividad tiene, exactamente. Entonces, ya dictamos cuál es la tendencia de esto. Vimos que tenemos una tendencia bajista acá, tenemos una tendencia alcista acá en base a los EMAs. A ver. Y bueno, solamente dejar que esto se desarrolle, ¿sí? Entonces, ahora, si les parece bien y no tienen alguna pregunta, que nos vamos al otro par, que es GBP-USD. No sé si algunos de nuestros chicos que nos están viendo tengan alguna duda. Me parece que no. Está un poco técnico el lenguaje, pero vas excelente, excelente. Ok, entonces simplifico el lenguaje, ¿sí? Entonces nos vamos, GBP-USD. Entonces, primero que nada, quiero que entiendan que para hacer tipos de análisis y poder explicárselos a ustedes necesitamos planeamiento previo, ¿sí? Y a lo que me refiero con esto es que, pues sencillamente, yo necesito analizar la gráfica, tener puntos donde los identifique como letras, que tal vez para ustedes no se dejen intimidar por lo que están viendo, porque sencillamente solamente se llama planear, ¿sí? Es solamente mi trabajo de cómo organizarme, pero a la hora de yo mostrarles un escenario, voy a tratar de hacérselo lo más claro posible, sin ningún tipo de letras o dibujos. Así que si tú acabas de ver esta gráfica y dijiste, este tipo está loco, no. Yo ya me Pues espanté de sencillamente... tanto numerito y tanta letrita. Entonces, pues sencillamente quiero que entiendan eso. No es una locura. Es algo súper... Sí, no, todo tiene una explicación, por lo que veo ahí es un zigzag, exacto. ¿no? Exactamente. Entonces Correcto. todo tiene una explicación y bueno, se los voy a tratar de explicar. Vamos primero a a ver, explico. A lo que es el temporalidad diaria. Y ahí sí los voy a complacer a todos. Vamos a borrar los dibujitos. Listo. Borramos Tus dibujitos. gráficas, no. El comportamiento de los EMAs primero. Vamos a quitar el indicador. Primero miren el comportamiento de los EMAs. Estamos ubicados acá. Entonces desplegamos nuestro EMA de 50. Está por encima del precio. El precio está acá. ¿Sí? El último precio está acá. Y el EMA está acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces, segundo, está por encima también. Tercero, por encima. Está acá. Y es cuando te digo que si está muy por debajo, puede esto retornar, esto puede servir como un nivel de target. Claro. ¿Sí? Muy buen nivel de target. Pero en casos, solamente es una opción. Y vemos el último de 1200 que está muy por encima. Entonces, sabemos que todos están por encima del precio. Eso quiere decir que estamos en una tendencia bajista. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, listo. Entonces, vamos a devolvernos con mis dibujitos. Entonces, si se fijan acá, de puntos pivotes, algo muy interesante que les quería mostrar, puntos pivotes en donde estos dos presentaron una similitud. Si estos dos presentaron una similitud en las mechas, tenemos algún punto psicológico cerca, 126.500, y concuerda perfecto con este punto, ¿sí?
¿Me estoy explicando? ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ok, Sí, entonces, perfecto. puntos de abajo son 1.19500 y en este rango obviamente hay otros puntos que lo vamos a dictar ahora. ¿Sí? Entonces seguimos a obtener esto, ok, ya soy feliz. Entonces nos vamos a la temporalidad de 4 horas, 2:40. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente les explico primero lo que pasó y les doy un dato curioso de lo que te puede presentar el mercado, indiferentemente de cómo tú trabajes tus gráficas. eh, el mercado te presenta pistas o te presenta señales de, como de advertencia de lo que se puede presentar más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un impulso que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Luego tenemos una corrección. Muy interesante esta corrección, ya que es una corrección compleja, ¿sí? Una corrección compleja eh, es sencillamente una combinación de patrones que dictan una corrección, para no adentrarnos tanto para mantenerlo simple. ¿Les parece? Sí, Entonces, claro. les repito, una corrección compleja es la combinación de patrones que dictan una corrección, el conjunto de patrones que dictan una corrección, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una corrección compleja que sería W, X, Y, X, Z, ¿sí? Lo voy a escribir acá, W, X, Y, X, Z. Y si ustedes se fijan la forma de esta corrección, sería algo así. Vamos a ponerlo con color para que lo vean más claro. Sería así, lo ven acá, lo ven acá, lo ven acá y lo ven acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Correcto, sí. Ok, excelente. Entonces, ahora, ¿qué pasó después? Lo mismo, pero a gran escala. Tenemos una corrección W, X, W, X, Z. Ujú. ¿Por qué yo digo que esto es una corrección? Primero, porque está en un rango de consolidación, a los que trabajan con consolidaciones, acumulación le pueden llamar también. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Entonces, Sí, correcto. ¿qué es lo que pasa acá? Creo que por lo que hemos visto, el USD-JPY y el GBP-USD han presentado un movimiento inversamente similar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí es donde entra la duda de porque son un par correlacionado negativamente. Entonces hay Ujú. partes que están ahora, por ejemplo, ahorita los dos están en una zona, están en un modo compra en esta temporalidad. GBP-USD ahorita está en modo compra, ¿sí? USD-GPY también está en modo compra. Entonces, es cuestión de dictar, de ir trabajando con lo que te vaya presentando el par. Para luego obtener esa sincronía negativa, ¿sí? Como lo normal, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos ahora a borrar esto acá, borrar esto acá. Entonces, aquí presentamos la semana pasada, en las redes sociales presentamos este patrón que está acá, que es finalidad de patrón, finalidad de tendencia, disculpen, donde tenemos un canal contractivo, mismo escenario que vimos. Vámonos a una hora para que lo veamos más claro, que vimos en USD-GPY, ¿sí? Entonces tenemos canal contractivo que nos iba dictando, tenemos la unión, es un movimiento de 5 movimientos, ¿sí? Donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, a partir de este tipo de movimientos, para hacérselo sencillos, nosotros sabemos por líneas de tendencia, si nosotros unimos el punto donde marca el final de 1 y donde marca el final de 3, nosotros sabemos que si el precio baja por debajo de este nivel, pues sencillamente está por terminar esta tendencia. Entonces luego, sencillamente lo que habíamos dictado era que íbamos a hacer algo de contratendencia. Entonces, para no meternos con Fibonacci, dejándolo claro y trabajando en estructura de mercado, pues sencillamente lo podemos ver de esta manera. Esto se llama algo que lo pueden buscar por ustedes mismos, se llama throw over, ¿sí? Y pasan los diagonales, ¿sí? Entonces, cualquier persona que nos esté viendo, busquen no se ve bien.
throw over, así. Ok. Entonces, cuando pasa algo así, tú sabes que puede ser el final de un movimiento. Y a partir de esto, en nuestras redes sociales estábamos mostrando un conglomerado de medidas de acá que nos indicaban la reversión del precio, ¿sí? Entonces, a partir de esto que tuvimos, una reversión de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos presenta acá? Estamos ahora en la temporalidad de 1 hora, tuvimos un impulso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo comprobamos esto? Ustedes me dicen, ¿cómo yo sé dónde es 1? ¿Cómo yo sé dónde es 2? ¿Cómo yo sé dónde es 3? Vamos a hacerlo sencillo. Agarramos una extensión de Fibonacci y nos vamos desde el final del movimiento, ¿sí? Bueno, acá, un momento ya. Para hacerlo más claro, vamos a hacerlo en una temporalidad de 30 minutos, ¿sí? Entonces, nos vamos del principio del movimiento hasta el final del movimiento y lo proyectamos desde 2, ¿sí? Donde termina normalmente, si le acerco la pantalla acá, ustedes van a ver que esta medida coincide con el nivel 2618, que en base a las reglas de Elliott, es donde el movimiento 3 terminaría, ¿sí? Entonces vemos una coincidencia, no coincidencia, vemos una estructura muy clara, ¿sí? En donde sabemos el final de 1 que coincide con el final de 3. Entonces, en base a eso, sabemos cuál puede ser el final de 5. ¿Cómo? Cuando se desarrolle 4, pues lo que hacemos es agarrar una retracción desde el final de 3 hasta el punto más bajo de 4. Y eso nos debería dictar algún nivel que puede ser una zona o puede ser algo de interés donde podría terminar 5, ¿sí? Entonces aquí es donde nos vamos a corroborar. Entonces yo digo, imagínense que esto no ha pasado. Entonces yo digo, voy a trazar la misma retracción. Esto no ha pasado, yo estoy nada más con este movimiento, en base a este movimiento que está acá, ¿sí? Entonces luego yo digo, ok, ya tengo todos mis niveles. Tengo el nivel 1618, tengo mi nivel 200, tengo mi nivel 2618, que son todos productos de proporciones. Entonces, a mí se me presenta este movimiento, luego se me presenta este que está acá, ¿sí? En base a este que está acá, si yo los uno, me proyecta lo que podría ser el final de 5. ¿Sí me estoy explicando? Correcto. Es decir, si yo Vamos tengo este contigo, sí. movimiento y tengo esto acá, lo uno y lo extiendo, ¿qué me pasa? Podría ser el final de la última pieza del rompecabezas, podemos llamarlo. Pero en fin, quería aplicar este movimiento, quería dejarlo claro para saber, para que ustedes sepan cómo estructurar un impulso, especialmente luego de una corrección, luego de este patrón en caída, ¿sí? Cómo rompe, cómo comienza una nueva tendencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando nosotros tenemos un impulso y luego tenemos una corrección en contra de la tendencia, ¿qué va a pasar? Vámonos a una continuación. Cada corrección, y eso lo pueden en cualquier tipo de trabajo, de trading, cualquier estructura que vean, es como la regla en general. Cualquier corrección que vaya en contra de la tendencia es una continuación, ¿sí? A menos que te diga o te presente que siga su camino hacia abajo a partir de niveles de invalidación. Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué punto nosotros estamos dictando en base a esto? O sea, que en base a este impulso, ¿cómo está esta corrección? Vamos, ¿cómo hacemos eso? Nosotros agarramos una retracción de Fibonacci aquí arriba, y eso lo pueden encontrar en la plataforma de TradingView. Ok. No, nos vamos aquí sencillamente. Hace rato nos preguntaron si los precios que estás obteniendo son de algún servidor específico, pero son de Onda, ¿verdad? Son los precios directo del broker de Onda, ¿no? ¿Cómo así? O sea, los precios que estamos viendo ahorita en este momento de este par son los precios sacados directamente del broker de Onda, ¿verdad? Sí, ¿no? Exactamente, Correcto. Sí, perdón. exactamente. Tranquilo, tranquilo, para nada, todo tranquilo. Entonces, pues sencillamente lo que hacemos es saber
a través de una retracción, cómo estamos en base a este impulso con esta retracción. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a dictar niveles de importancia para saber dónde, si este nivel representa algo, o si hay un nivel más abajo, o qué se ha probado en este tipo de niveles. Entonces, hacemos una retracción desde el principio del impulso hasta el final del impulso. Entonces, ¿qué nos dice? Pues sencillamente ahorita pasamos el nivel 3820, probamos el nivel 50, regresamos a nuestro nivel 2360, atravesamos estos dos niveles, ahora estamos en una pequeña consolidación acá. ¿Y cuál es nuestro siguiente nivel? El 618, ¿sí? Entonces, ese 618 presenta un punto de interés con algo que ya ha pasado, ¿sí? Entonces, si nosotros dictamos una zona de soporte, podría darnos un punto de reversión. ¿Qué pasa si esto sencillamente no se detiene acá? Sabemos hacia dónde se dirige, hacia el otro nivel que es 7640, ¿sí? Entonces, este nivel 7640 coincidiría con nuestro impulso, nuestra primera parte del primer impulso, ¿sí? Entonces sería algo así, nosotros dictaríamos una zona acá. Entonces, más que todo, estar preparado para lo que el mercado te esté presentando, ¿sí? Ok. Entonces, niveles de invalidación sería esto. En base a que yo hago niveles de invalidación, en base a un impulso, si la corrección en base a este impulso supera el final de este impulso, es decir, para hacerlo más claro, disculpen que no lo voy a aclarar. Nosotros tenemos un impulso, ¿sí? Si mi corrección supera el fin de este impulso, quiere decir que seguimos Precio una tendencia truncado. bajista. Ah, ok. Si Es un mi cambio de tendencia. corrección se detiene en alguno de estos niveles, exacto, Ah, ok. es un cambio de tendencia, exacto. Entonces, en base a esto, así es como yo dicto mis niveles de invalidación en base a este escenario, ¿sí? Mi punto de invalidación que haría al principio del movimiento, ya que me diría, ok, hay algo errado que tienes que ver y esto va a seguir hacia abajo, ¿sí? Entonces, es cuestión de estar preparado para lo que pase, pero es muy importante que el mercado tenga la oportunidad de decirte cuando estás errado. Si no tienes eso, eso es algo esencial que tienes que tener en tu estrategia para saber cuándo tienes que corregir errores. A partir de los errores es donde crecemos. Entonces, es muy bueno tener eso presente. Entonces, ahora dictamos algo muy importante que se me había pasado, que son los niveles psicológicos. ¿Qué son niveles psicológicos? Si se acuerdan, niveles que son en base a números enteros. Entonces, tenemos este punto, presenta algún tipo de nivel psicológico. Está cerca de un número entero. Vamos a ver, línea. Entonces, tenemos el 1.2. A ver, vamos a ver. Aquí. Ok, 1.22996. ¿Cuál es el número entero que le prosigue? 300. ¿Sí? Pero vemos que no coincide acá con esto. Entonces podemos dictar un nivel que sea un poco más bajo, 1.22, puede ser 900, números enteros, ¿sí? Entonces vemos que la vela pudo, a ver, vamos a acercarlo. Ok, 92, 0. Ok, y así podemos ver que en este caso podría ser un nivel psicológico, pero podríamos ajustarlo. Ustedes, lo bueno es que a partir de esto, ustedes pueden integrar en sus plataformas, en sus análisis, esos diferentes puntos para que sepan dónde el mercado podría Reaccionar. regresarse Son zonas de alta probabilidad, o ¿no? prestar interés. ¿Me estoy explicando? Sí, Exacto. claro que sí. Exactamente. Entonces lo podemos dejar en 1.20, 22.300. Entonces, ¿cuál es el punto mínimo? Pulso. Sería 1, 1.20, 75, 750. O podríamos hacerlo 1.20, 500. 1.20, no, muy abajo. 1.20,
1.20, 1.20.800. Aquí está. Esto podría ser un nivel psicológico. ¿Por qué? Porque es un número entero. 1.20.800. ¿Sí? Entonces, donde, ¿a qué me refiero con puntos psicológicos? Es cuando de repente para un trader, se presiona como un trigger, como un gatillo que hace que ejecuten operaciones en base a esto, en base a estos precios. No necesariamente tienen que tener un análisis técnico, simplemente al ellos ver ese precio, simplemente jalan el gatillo ahí, y porque saben que es muy buen precio y es lo que se llama una zona de liquidez. Ok. ¿Sí? Interesante, ¿eh? Bastante interesante. Donde sencillamente el precio se debería. Exacto. Entonces, es cuestión de saber lo que está pasando y trabajar con lo que el mercado te está presentando. Entonces, si nos vamos al final de este movimiento acá, vemos que hay una consolidación, ¿sí? Claro, Acá. el mercado ha estado rebotando, ¿no? El precio ve cómo rebota Exacto. ya varias veces. Exactamente. Entonces, ¿en dónde está rebotando? En nuestro nivel 618, ¿sí? En la zona del nivel 618. Sí, claro, es un Entonces, perfecto nivel a psicológico ahí. partir de esto, podemos dictar qué es lo que está pasando, pero sabiendo todavía que estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué alcista? Porque no me ha roto mi nivel de invalidación en la parte baja, ¿sí? Entonces, yo personalmente, yo esperaría a ver cómo reacciona en base a este precio, si lo rompe, ver cómo reacciona en base a esto. Si él me comienza a presentar una divergencia en base a mi indicador, quiere decir que estamos en un punto en donde sería posible un cambio de tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué un cambio de tendencia alcista? Porque recuerden que venimos de un rompimiento de este patrón. Ok, claro. Entonces, ¿ves poco probable que haya una ruptura de ese piso o posiblemente si terminemos en movimiento C? Rompimos este patrón, tenemos una corrección que viene después de a partir de cómo reaccione el mercado en base a este nivel, correcto, a partir de cómo reaccione el mercado en base a este nivel, pues sencillamente es donde empezamos a reaccionar. Ahorita, ¿sí? Que me diga, ok, esto se está perdiendo fuerza, no me está diciendo, ¿sí? Entonces, si le desplegamos unos EMAs, vemos en qué posición están nuestros EMAs, estamos por debajo, ¿sí? Entonces, desplegamos el de 200, estamos por debajo. Desplegamos el de 800, seguimos por debajo. Desplegamos el de 1200 y seguimos por debajo, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos para acá y pues sencillamente vemos cómo reacciona esto y si esto sigue yendo para abajo, pues ya sabemos cómo actuar. ¿Cómo actuamos? Pues planteamos un escenario. Perfecto, me parece muy interesante. Y de hecho, con lo que estoy comentando, creo que podríamos encontrar un punto muy interesante, porque si tú te das cuenta, se generó un retesteo muy parecido. No obstante, te lo voy a dibujar momentáneamente en la pantalla. Dame un momento para que veas más o menos lo que estoy observando en este momento. Creo que probablemente podré llegar a tocar un punto aquí y después posteriormente digo, si continúa con el movimiento, podré hacer esto y posteriormente volver a subir o en su caso hacer una corrección aquí y continuar bajando. Creo que eso es lo más viable que podría estar viendo de acuerdo con los comportamientos pasados que hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo más común a partir porque, por ejemplo, eso tiene mucha base y tienes mucha razón, porque sencillamente, ¿cómo nosotros actuaríamos si esto llega a romper hacia arriba? Si él se detiene acá y empieza a subir,
Luego para las personas que sepan trazar líneas de canales, ¿sí? Cuando viene un canal, y se los voy a dibujar acá súper rápido, y esto es algo clave que te puede ayudar muchísimo. Si tú tienes un canal, ¿sí? Lo hago súper rápido. Sí, por favor. Si tú tienes un canal y tú tienes tu tendencia, y tu tendencia se va debilitando, te va presentando diferentes señales de que ya se está debilitando y ya está por terminar. Entonces, a partir de eso, si tu tendencia se rompe, tu rompimiento, tú tienes que esperar a que la corrección a partir de ese rompimiento siempre va a ir pro a esta tendencia que está acá. Siempre, ¿sí? Es decir, que nosotros no entramos en rompimiento, nosotros entramos en el retest, ¿sí? En la corrección. Totalmente. Porque luego de la corrección que va en pro tendencia a lo que ya pasó acá, es que nosotros dictamos qué punto nosotros vamos a aprovechar para ir hacia abajo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, totalmente. Entonces, dime. No, por favor, adelante. No, tranquilo. Estoy Perfecto. aquí acomodando Súper esto. bien. Ahorita que estás comentando eso, me quedé analizando un poquito más el TDI y obviamente digo, en cuestión de lo que se ve, de lo que se puede apreciar, podríamos tomar lo siguiente. Dame un momento y te lo pongo en pantalla. Me parece que podremos encontrar dentro de este movimiento esta figura en el TDI, pero cuando nos ponemos a analizar lo que ha pasado previamente no precisamente lo más cercano, pero fíjate en el comportamiento del TDI, en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Me parece que lo que podemos observar es justamente niveles muy parecidos en cuanto al comportamiento justo que se está presentando en el punto de aquí. Ya te lo marqué, creo que no sé si se ve. No se ve, perdón. Un momento. Justamente, perdón, Sí sabemos justamente utilizar Zoom. en el nivel de aquí, que es algo que se está reflejando Exactamente. Proporcional Exactamente. a lo que se está desarrollando en el punto C. Bueno, excelente. Más bien. Excelente. Entonces, en este caso, si nosotros vemos el comportamiento, y tienes mucha razón, vemos como en caso de que nuestro TDI también, la línea, para que sepan, la línea verde representa los precios, ¿sí? La línea verde representa esto. Entonces, en base a esto, si nuestros precios, es decir, la línea verde, hace un soporte con el lema amarillo que representa el RSI, y sigue hacia arriba, quiere decir que nuestro nivel 618 que estaba acá fue lo suficientemente fuerte para aguantar la presión de esta bajada y catapultar los precios hacia arriba de nuevo. Entonces, eso podría ser una opción, ¿sí? Entonces, pero lo bueno es que tenemos los escenarios en donde cómo actuaríamos en base a niveles de invalidación y cómo actuaríamos en base a posibles movimientos alcistas. Entonces, a ver. Entonces tenemos esto. Ok. Ahora, Charlie, Dígame, ¿estás ahí? aquí estoy. Entonces, ¿te gustaría exponer el DXY y luego voy con el Euro USD? Sí, claro. Tengo un análisis un poco simple, pero me ha ayudado mucho a manejarme esta semana. ¿No hay problema? Hola. Hola. Orlando. Que perdimos su conexión ¿Me escuchan? momentáneamente. Ok. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es, vámonos al Euro USD. Aquí estoy. ¿Alguien me escucha? Aquí está. Ok, Sí, ya estás de perfecto. vuelta. Entonces, si Perfecto, quieres, ¿me perfecto. puedes permitir compartir pantalla? Rápido. Perfecto. Por ¿Listo? favor. Entonces, bueno, El Euro USD estás. aquí todos ven en el Listo. Sí, DXY. Dime. estamos contigo.
Sí, Excelente. perfecto. Perfecto. A ver, un momento, me parece que creo que nos está viendo en línea. Ujú, ahí está. ¿Todos ven el DXY? Excelente. Bueno, como podemos ver, ahorita estamos en un pequeño canal alcista. Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Estamos contigo, sí, está. Charlie. Ok, excelente. Voy a marcar primero, como siempre, nuestros puntos de resistencia. Podemos observar que acabamos de tener recientemente un rebote en este punto, lo cual nos permitió operar su subida y obviamente la bajada del EUR-USD, ya que pues obviamente Sí, están correlacionados. Y recordemos que si el DXY sube, el EUR-USD y el GBP-USD bajan y por consiguiente el USD-JPY sube, ¿no? Ay, no sé si creo que se desconectó. Equipo, ¿me escuchan? Hola, hola, equipo. Hola, hola. ¿Qué me estás trabajando? ¿En 1-2? entonces, bueno, depende de Aquí la, está. Oh, ¿Qué chicos. tipo de entrada que se haga, no? sí, Ah, exacto, depende de lo que se esté trabajando. Charlie, aquí estoy, como que los estoy perdiendo bastante. No sé por estamos qué. contigo. Bueno, solo rápido, o sea, ahorita por lo que veo para esta semana del DXY, creo posiblemente que vamos a continuar con nuestro canal alcista hacia arriba, vamos a llegar a ver otra vez precios como 100.40, 100.30, lo cual nos va a permitir continuar bueno, con tus análisis, Orlando, creo que están bastante correlacionados. Y notemos que ahorita vemos velas de rechazo en el punto 99.80, por lo que posiblemente veamos una pequeña corrección para poder continuar Charlie, con nuestro movimiento ¿podrías alcista. compartir pantalla? No están viendo mi pantalla. No, Aquí están. Hola, ¿lo ven bien? listo, ahora sí, Excelente. Bueno, pues ahora como, sí. como decía, vimos esta caída en los últimos días. Y posteriormente hubo un rebote en este punto psicológico que es el 99, que es una resistencia extremadamente fuerte. Vemos cómo el precio ha Perfecto, rebotado continuamente, de hecho van uno, dos, incluso hasta tres toques, por excelente, lo cual me permite suponer que podemos continuar con nuestro movimiento alcista a precios aproximados 10.20, 10.30, si no es que rebota en este nivel, 99.98, ok, podríamos ver una continuación, pues un rompimiento de tendencia alcista para continuar a realizar una tendencia bajista. Sin embargo, de perfecto, acuerdo a tus análisis, Orlando, de acuerdo a lo que has dicho respecto a los otros pares, creo que veo factible que continuemos al alza hasta tocar este punto, este punto superior de nuestro canal alcista, encontrado justamente acá, y perfecto, posterior, y bien podría volver a caer para que nuestra consolidación de perfecto, manera horizontal, pues excelente, exactamente. continúe, ¿no? Entonces podemos ver ya un poco en nuestra temporalidad diaria que justamente el precio del DXY ha estado justamente en esta consolidación lateral, lo cual nos Perfecto. permite una excelente oportunidad para esta semana de una subida. Y si es que sube, podemos continuar con nuestro movimiento bajista del EURCD, como bien dijiste, Orlando. Eso es lo que veo del DXY. No sé si quieres pasar al EURUSD. Perfecto, excelente. De- Eso está súper excelente porque ves clarito la tendencia
la consolidación que se ha estado formando y ha sido desde, ¿qué? Desde abril, ¿no? Sí, Desde finales de marzo. específicamente desde el 27 de marzo es que hemos estado Sí, viendo este movimiento tan bonito. exactamente. Perfecto, perfecto. Entonces, para las personas que no sepan, el DXY es el dólar index en donde el euro tiene un 58% de peso. Básicamente, esto representa, el DXY es un índice que representa el volumen de las monedas de la Unión Europea, de Asia y de otros países en base a su comportamiento con el dólar, ¿sí? Correcto. Entonces, de aquí es donde surge el DXY, ¿sí? Entonces, vemos que el 58% es el euro. Eso quiere decir que, déjame compartir mi pantalla acá, que el euro es el que tiene el mayor peso acá, ¿sí? Tengo aquí anotado y se los puedo mostrar en un rato, se los mando al chat, no lo tengo a la mano, Okay. pero les puedo conseguir la información con respecto el volumen que tiene cada tipo de moneda en base al DXY, cómo lo afecta. Perfecto, Entonces, amigo, aquí gracias. tenemos, nada para nada, tranquilo. Aquí tenemos básicamente tenemos el euro dólar, en donde estamos ahorita en una temporalidad de 30. Vámonos un poco más atrás. Al igual, esto necesita preparación, por eso es que encuentran muchos puntos o muchos números que sencillamente para mí específicamente me sirven como guías, ¿sí? Ya que cuando trabajas con proporciones, esto sirve como puntos de reversión, dependiendo de lo que te indique el par. Entonces, no se intimiden en base a lo que están viendo, porque es algo que es necesario, ¿sí? Es lo que es Claro, claro. necesario. Entonces, primero lo Belleza, que vemos belleza. es puntos. Entonces, vamos a ponerlos un poco más gruesos, los puntos psicológicos. Puntos psicológicos son puntos, creo que se lo estoy repitiendo mucho, pero son puntos que me han servido muchísimo, de verdad. Son puntos en donde el mercado tiende a reaccionar. Entonces vemos que es sencillamente lo mismo que el DXY. Miren, estamos en una zona de consolidación, ¿ves? Claro. Donde a partir de esto podríamos dictar diferentes tipos de patrones, pero como es una consolidación, es difícil saber. ¿Están de acuerdo? Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en base a esto? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues sencillamente, vamos a poner esta línea más clara. Y hacemos esta línea más clara. Entonces, ¿qué fue lo último que pasó? Tuvimos un impulso, ¿sí? Tuvimos un impulso que consta de este movimiento y aquí es donde vamos el poder de las divergencias. Si desplegamos, tú puedes desplegar tu RSI, tú puedes desplegar cualquier oscilador y te va a mostrar una divergencia, es decir, que tu precio va a ir en una dirección diferente a tu indicador. Entonces, eso normalmente ocurre entre la posición 3 y 5 de cualquier persona que trabaje con Elliott. Así puedes dictar el final de una tendencia, ¿sí? El final de un movimiento. Y puedes aprovechar de muy buena manera, y ya se los demuestro. Entonces, miren acá. Primero vamos a enfocarnos en este movimiento. Tenemos movimiento 1, 2, 3, 4, 5. Miren cómo se presenta el movimiento sigue alcista y aquí tenemos una divergencia hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros dictamos nosotros dejamos que esto se forme y nosotros ponemos nuestro entry acá, solamente estoy dando de modo demostración cómo pudieses trabajar este patrón, ¿sí? Entonces, algo así. Y así. Tu entrada sería acá. Claro, estamos ahorita en una hora, pero si tú te vas a temporalidades menores, pudieses ver cómo se desarrolla esto, ¿sí? Y en base a eso, puedes tomar decisiones que aumenten tu riesgo-recompensa. Esta es la entrada más conservadora, ¿sí? Pero de esta manera, en este caso, vemos que solamente tenemos un riesgo-recompensa de un 0.79, lo cual no vale la pena, ¿sí? Claro. No vale la pena el riesgo porque vas a perder más de lo que vas a ganar, sencillamente. Entonces, pero en casos
que se obtenga, por ejemplo, acá. Vemos otro ejemplo en donde igual tenemos el mismo escenario, entonces aquí es donde vemos que el mercado se presenta las mismas pistas, ¿sí? Mismo canal contractivo pro tendencia, que fue lo primero que vimos en el USD-GPY, lo vimos también en el GBP-USD y lo estamos viendo ahorita en el Euro-USD. Entonces, el mismo canal contractivo pro tendencia, y luego que viene pro tendencia, un final de movimiento pro tendencia que nos presenta una divergencia acá. Miren esta divergencia acá en la parte de abajo de la pantalla. Y que comienza, en este caso, es más fuerte porque comienza a partir del primer movimiento de este final, ¿sí? Entonces, vemos que aquí el punto máximo lo dicta este punto, no este. Entonces ya acá nosotros vamos en caída en nuestro indicador. Ahora miren nuestro indicador, va en caída, 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 ¿sí? Entonces ahora nosotros vamos en subida, subida, subida. ¿Qué nos está dictando? En algún momento la tendencia se va a regresar. Entonces, ¿qué fue lo que hablé en GBP-USD? Miren esto. Tenemos un canal, cualquier canal que ustedes quieran. Que viene después de un canal, viene un rompimiento. Que viene después del rompimiento, una corrección. Una corrección pro tendencia. Miren esto. ¿Sí? Entonces tenemos un canal, rompimiento. Nosotros no entramos en el rompimiento, sino que esperamos la corrección pro tendencia a esto que está pasando acá. Y luego ahí es donde dictamos qué puntos vamos a entrar. Wow, ¿sí? Eso lo pueden utilizar, es una clave que te puede ahorrar muchos errores, ¿sí? Tienes que esperar esta pequeña, te toma paciencia, pero al hacerlo es fundamental. Entonces, ¿qué pasaría o qué pudiese pasar ahora? Vemos cómo estamos ubicados nosotros en base a este impulso con esta corrección. Vemos qué tanto le falta. Entonces agarramos una retracción, nos vamos al principio de este movimiento que es acá, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Y trazamos un comienzo, una retracción. Entonces vemos que él sencillamente ha rebotado. Primero, rebotó en nuestro nivel 2360, reaccionó en base a ese nivel, luego atravesó el nivel 3820 que está acá, vamos a acercarlo un poco más para que lo puedan ver. Y luego, ¿en qué punto estamos? En el punto 50, ¿sí? Estamos en el punto 50. ¿Y qué me está presentando esto ahora? Tal vez me está diciendo que va a ser una corrección. Yo lo pongo así. Y esto yo lo hago así. Se pudiese estar desarrollando una divergencia que no es clara. Así que no dejamos que se desarrolle. Si esto sigue bajando y esto sigue subiendo, haciendo una corrección en impulso, se vería algo así, miren. Se vería algo así. Esto seguiría subiendo. Esto nos indicaría que el mercado está cambiando de tendencia y esto seguiría bajando. Eso es lo que pudiésemos esperar del... él rebotaría en este nivel, ¿sí? Y seguiría hasta el nivel 618. Y él aquí se iría hasta esta línea de 50, ¿sí? Que está aquí, esta línea que está acá. Entonces, eso es más que esencial para nosotros dictar algún tipo de contratendencia, ¿sí? Pero es dejar que todo se desarrolle, porque aquí en este punto tú dictas esto acá, esto es simplemente una acumulación, ¿sí? No sabemos qué está pasando. Estamos acumulando compradores y vendedores, o vendedores en este caso, dependiendo de lo que pase, el movimiento se va a desarrollar, ¿sí? Excelente. Correcto. Entonces, repito, USD-GPY, estamos... A ver. No, espérame, déjame. O sea, USD-GPY, estamos en un posible triángulo, que si no es triángulo, es un movimiento que sigue hacia abajo, pero en este caso tenemos un zigzag, o sea, estamos en sencillamente una acumulación. Miren esto, tenemos unos niveles que sencillamente nos dictan acumulación, miren esto, estamos acá, ¿sí? Y en base a esto, si se acuerdan, vemos que estamos en una zona más grande de acumulación, que es esto. ¿En base a qué? En base a niveles psicológicos.
Niveles psicológicos, me voy a meter en su cabeza. Niveles psicológicos, Oye, ¿sabes números decir algo enteros, más? ¿O qué? cientos. Entonces, cientos, 500, números enteros, precios enteros. Y tú vas a la importancia a través de los puntos que lo toque, ¿sí? ¿Entendido? Entendido. Entonces, yo recomendaría para este par que no lo Entonces, toquemos, veamos cómo se Vamos desarrolla el contigo, sí. movimiento triangular para ver si podemos operar el rompimiento de este mismo triángulo y poder hacer y bueno, y tener buenos rendimientos, ¿no? Bueno, para ver si podemos seguir perfecto. con ese canal alcista o vemos si hay un quiebre de tendencia, pero operamos el breakout de eso, ¿no? Bueno, como tú digas. Hola. Exactamente. Abajo, acá. De- Desde acá. Aquí ya cambiaríamos nuestra tendencia para seguimos una tendencia. No. Perdón, ahorita volvemos en línea. Al parecer se desconectó de Zoom. Un momento en lo que retomo la conexión. Hola, ¿me escuchan todos?